Desde el momento en que naces, el mundo ya ha decidido gran parte de tu destino sin que tú lo sepas. Y lo más inquietante, es que ese destino no lo marca tu talento ni tu inteligencia, sino el código postal donde abriste los ojos por primera vez, porque mientras en un extremo de la ciudad, un niño llega al mundo en una habitación privada de hospital, rodeado de médicos y familiares que ya piensan en qué universidad internacional estudiará. En el otro extremo, otro niño nace en una sala abarrotada, con recursos mínimos, y su familia ya piensa en cuántas horas extra tendrá que trabajar para pagar pañales y comida. Y aunque a simple vista parezca que ambos parten de la misma línea en la vida, la verdad incómoda es que uno ya corre en una pista de asfalto liso, mientras el otro intenta avanzar por un terreno lleno de barro y piedras. Y esa desigualdad no es un accidente, es un diseño, un plan que lleva siglos perfeccionándose, porque los que controlan el dinero y el poder entendieron hace mucho que la mejor forma de mantener su posición no es con muros ni ejércitos, sino con ideas, y esas ideas se transmiten a través de un sistema educativo cuidadosamente moldeado para formar trabajadores obedientes y consumidores perpetuos, no personas libres, creativas y financieramente independientes. Y así, mientras a los hijos de los ricos se les enseña desde pequeños a pensar en términos de propiedad, inversiones, conexiones y herencia, a los hijos de los pobres se les entrena para pensar en términos de empleo, de horas trabajadas, de pagar cuentas y de buscar seguridad en un salario. Y esta programación comienza mucho antes de que nos demos cuenta, porque incluso antes de aprender a escribir nuestro nombre, ya hemos aprendido el guión invisible que dicta cómo debemos comportarnos y qué debemos esperar de la vida. Y aquí es donde entra en juego la trampa perfecta, la educación como mecanismo de control social, una herramienta que, aunque se vista de oportunidad, muchas veces es la cadena más elegante jamás diseñada, porque mientras creemos que la escuela nos prepara para un futuro mejor, en realidad nos prepara para encajar en un sistema que ya está repartido de antemano. Y esto no es una teoría conspirativa vacía, es historia documentada. Basta con mirar a finales del siglo XIX, cuando magnates como John D. Rockefeller no solo construyeron imperios petroleros, sino que también invirtieron enormes sumas en moldear el sistema educativo estadounidense, declarando abiertamente que no querían una nación de pensadores, sino una nación de trabajadores, y en ese momento se sentaron las bases de un modelo que sería exportado a gran parte del mundo, un modelo que homogeneiza mentes, que premia la obediencia sobre la curiosidad, y que castiga el error como si fuera un pecado, cuando en realidad el error es la raíz del aprendizaje real. Y mientras tanto, en las casas de las familias ricas, la educación no se limita a los libros de texto, allí se enseña a negociar, a invertir, a entender los impuestos, a rodearse de mentores, a heredar no solo dinero sino conocimiento práctico y redes de poder, porque el dinero sin educación financiera se pierde, pero la educación financiera sin dinero inicial aún puede generar riqueza, y ahí radica la gran diferencia. Los ricos transmiten a sus hijos un manual de juego completo, mientras que a los pobres ni siquiera les dicen que ese manual existe, y esto se ve incluso en cómo se habla del dinero en ambos mundos, porque en un hogar pobre se enseña que hablar de dinero es de mal gusto, que es un tema incómodo, que el dinero no compra la felicidad, mientras que en un hogar rico se enseña que el dinero es una herramienta, que no es el fin, pero sí un medio poderoso para construir opciones y libertad, y el lenguaje moldea la mentalidad, y la mentalidad moldea las decisiones, y esas decisiones, multiplicadas por años, crean destinos radicalmente distintos, y aquí es donde el ciclo se perpetúa. Si creces pensando que el único camino es estudiar, conseguir un empleo estable, y trabajar hasta la jubilación, tus decisiones te llevarán a ese mismo camino, pero si creces aprendiendo a crear, a multiplicar tu tiempo, a delegar, a invertir, tus decisiones te sacarán de la carrera de ratas, y es en esta divergencia donde nace la brecha que no se cierra, porque la educación oficial nunca enseñará cómo salir de ella, ya que hacerlo significaría perder mano de obra barata y consumidores obedientes, y por eso, cuando miramos las estadísticas y vemos que el 1% de la población concentra más riqueza que el resto del planeta, no deberíamos sorprendernos, deberíamos preguntarnos cómo se construyó esa concentración. Y la respuesta siempre nos lleva a lo mismo: control del conocimiento, control de la narrativa, control de la educación, porque quien controla lo que aprendes controla también lo que crees posible, y quien controla lo que crees posible, y quien controla lo que crees posible, controla el límite de tu vida entera,
Y lo más perverso es que esta limitación se disfraza de mérito, como si todo fuera una cuestión de esfuerzo individual, ignorando que el punto de partida no es igual para todos, y que mientras algunos comienzan la carrera con los bolsillos llenos de recursos, otros empiezan cargando deudas y carencias, y es ahí donde radica la gran mentira que nadie quiere decir en voz alta, porque la gran mentira que nadie quiere decir en voz alta es que el sistema no está roto, el sistema funciona exactamente como fue diseñado, para que unos pocos acumulen riqueza y poder, mientras la mayoría sobrevive creyendo que todo depende de su esfuerzo personal, y esa es la trampa más ingeniosa. Hacer que el obrero culpe su pobreza a su pereza, y no a las reglas invisibles que lo mantienen atado, porque así nunca mira hacia arriba, solo mira hacia el costado para competir con los de su misma clase, y esta rivalidad horizontal es la que impide que la gente se organice para cuestionar las reglas del juego, y mientras tanto, los ricos fortalecen su posición con estrategias que rara vez son públicas: protección patrimonial, creación de empresas offshore, fideicomisos, inversión en activos que generan ingresos pasivos, y sobre todo, transmisión de conocimiento entre generaciones. Y aquí está el detalle más perverso, que ese conocimiento no es imposible de aprender, pero requiere acceso a mentores, redes y experiencias, que el sistema educativo tradicional jamás ofrece, y es en esa ausencia donde se construye la jaula, porque un pájaro que nunca ha visto el cielo no siente que vive en cautiverio, y así ocurre con las masas: se les da entretenimiento, deudas y la ilusión de movilidad social, mientras se les niega la alfabetización financiera real, y esta dinámica no es nueva. De hecho, tiene siglos. Basta mirar a la antigua Roma, donde la élite senatorial educaba a sus hijos en retórica, derecho y estrategia militar, mientras la plebe apenas aprendía oficios básicos, o al Egipto faraónico, donde los escribas, guardianes del conocimiento, formaban parte de una casta cerrada, inaccesible para los campesinos, y siglos después, aunque la tecnología y la industria hayan cambiado, la lógica sigue siendo la misma: el conocimiento de alto valor se mantiene en círculos reducidos, y lo que llega a las masas está filtrado para no amenazar la estructura de poder, y así, mientras la narrativa oficial nos habla de igualdad de oportunidades, la realidad es que vivimos en una aristocracia del capital disfrazada de democracia meritocrática, donde el apellido, el entorno y la educación de élite pesan más que cualquier currículum, y sin embargo, aquí viene la paradoja, porque nunca antes en la historia, la información había estado tan disponible para quien la busque, pero al mismo tiempo, nunca había sido tan difícil separar el conocimiento verdadero de la distracción masiva, y es ahí donde entra la nueva estrategia de control: la saturación, porque si en el pasado el poder se basaba en ocultar la información, hoy se basa en ahogarte con tanta que no sepas cuál es útil, y mientras navegas entre ruido y superficialidad, el tiempo que podrías invertir en aprender a invertir o a crear negocios, se te escapa viendo entretenimiento vacío, y aunque parezca una elección personal, es un diseño calculado por industrias que viven de tu atención y tu dependencia, y así el ciclo se refuerza: una educación que no enseña a generar riqueza, un mercado laboral que exprime tu tiempo, un sistema financiero que premia al que ya tiene y castiga al que empieza desde cero, y un entorno digital que anestesia cualquier intento de rebelión mental. Y por eso, cuando decimos que los ricos se hacen más ricos, y los pobres más pobres, no es solo una frase hecha, es una ecuación en movimiento constante, porque la riqueza genera más riqueza gracias a los intereses compuestos, las oportunidades exclusivas y el acceso a capital barato, mientras que la pobreza genera más pobreza por las deudas, los intereses altos y la falta de margen para asumir riesgos, y todo esto se sostiene porque el relato oficial hace que la mayoría crea que la educación formal es la gran igualadora, cuando en realidad, en su formato actual, es uno de los mayores reproductores de desigualdad, porque entrena para obedecer, no para liderar, entrena para memorizar, no para crear, y entrena para consumir, no para producir, y mientras no entendamos esto, seguiremos midiendo nuestro éxito con las métricas que el sistema nos dio, como el título universitario, el cargo en una empresa o el salario mensual, cuando en realidad, la verdadera medida del éxito debería ser cuánta libertad tienes sobre tu tiempo y tus decisiones, y eso, lamentablemente, no se aprende en la escuela y no se aprende en la escuela, porque desde el primer día que entras en un aula, tu mente empieza a ser moldeada para encajar en un molde predefinido,
te sientan en filas, te dicen cuándo hablar, cuándo callar, qué temas son importantes, y cuáles no valen la pena, y si alguna vez cuestionas el contenido, te enseñan que el problema eres tú, que estás distraído o que no sigues las reglas, y así poco a poco tu pensamiento crítico es reemplazado por pensamiento programado, y aquí está la clave que muchos pasan por alto, no se trata solo de lo que te enseñan, sino de lo que omiten enseñarte, porque mientras pasas años memorizando fechas de batallas, fórmulas matemáticas que jamás usarás en tu vida y definiciones que olvidas al día siguiente, jamás te enseñan cómo funciona un impuesto, cómo abrir una empresa, cómo invertir de forma inteligente o cómo negociar, y eso no es un descuido, es una estrategia, porque una población financieramente analfabeta es mucho más fácil de controlar, y mientras tanto, en las familias ricas, la educación financiera comienza de forma invisible desde la infancia. Cuando un niño escucha a sus padres hablar de activos, de dividendos, de inversiones inmobiliarias, de bolsa, de impuestos y deducciones, cuando los ve tomar decisiones estratégicas sobre el dinero, y así ese niño crece, con un mapa mental completamente distinto al del niño, que solo escucha en casa, frases como no alcanza, endeudarse es malo, o trabaja duro, y un día te irá bien, porque aunque ambas familias vivan en el mismo país y asistan a escuelas, sus mundos mentales son universos paralelos, y esta diferencia de mentalidad es lo que a largo plazo perpetúa la brecha de riqueza, porque la riqueza no es solo cuestión de ingresos, sino de hábitos, de creencias, de redes, y de visión a largo plazo, y aquí es donde entra un punto incómodo. Muchos creen que la pobreza se debe a la falta de esfuerzo, pero la realidad es que puedes trabajar 16 horas diarias, y seguir siendo pobre si todo tu tiempo está atado a tareas que no generan activos, porque en el modelo económico actual, el tiempo de trabajo por dinero tiene un techo, mientras que los activos que producen ingresos pasivos no lo tienen, y eso es algo que se le explica muy claro a los hijos de los ricos, pero jamás se le dice a los hijos de los pobres, y cuando esos hijos llegan a la adultez, se encuentran atrapados en lo que Robert Kiyosaki llamó la carrera de la rata, trabajar para pagar deudas, endeudarse para mantener un estilo de vida, y repetir el ciclo hasta que la energía física se agote, momento en el cual la sociedad les ofrece una pensión mínima que apenas cubre lo básico, y mientras tanto, en el otro extremo, las familias ricas viven de rentas, intereses, royalties y dividendos, dejando a sus hijos no solo un patrimonio económico, sino también el conocimiento de cómo hacerlo crecer, y si miramos atrás en la historia, este patrón se repite en todas las civilizaciones. Las élites nunca han dependido de un salario para vivir, siempre han sido dueñas de la tierra, del comercio, de los recursos o de las instituciones que generan ingresos, y esa propiedad es lo que garantiza su libertad. Y en el mundo moderno, aunque los recursos sean digitales y no tierras físicas, el principio sigue siendo el mismo. El que posee activos que generan flujo constante de dinero, es el que tiene el control, y el que solo posee su fuerza laboral, vive dependiendo de que alguien más lo contrate, y eso es exactamente lo que el sistema educativo prepara: trabajadores que buscan empleo, no creadores que generan empleo, y es aquí donde la verdad incómoda se hace evidente, porque si la educación realmente buscara igualdad, enseñaría desde la primaria, las reglas del dinero, las leyes fiscales, el manejo de inversiones, la creación de empresas y la negociación, pero eso rompería el equilibrio de poder. Y por eso esa educación real es sustituida por una educación parcial, adornada con títulos y diplomas que dan la sensación de progreso, pero que rara vez se traducen en libertad económica, y así, generación tras generación, la historia se repite, familias enteras creyendo que la única salida es estudiar más, trabajar más, ahorrar más, mientras la élite estudia diferente, trabaja diferente, invierte diferente, y sobre todo, piensa diferente. Y esa diferencia de pensamiento no surge de la nada, sino de siglos de estrategias conscientes para proteger la posición de quienes ya tienen poder, porque si estudias la historia, verás que cada vez que una clase social ha intentado acceder al mismo conocimiento y herramientas que la élite, se han implementado mecanismos para limitarlo o filtrarlo, desde las bibliotecas cerradas al público en la Edad Media, donde solo el clero y la nobleza podían acceder a los manuscritos, hasta las leyes modernas que, aunque parecen justas, están llenas de vacíos legales que solo los ricos pueden aprovechar gracias a abogados especializados, y esto se replica también en el campo educativo,
porque mientras las escuelas públicas se enfocan en preparar a los estudiantes para aprobar exámenes y memorizar contenidos estandarizados, las escuelas privadas de élite forman líderes, enseñan pensamiento crítico, oratoria, emprendimiento y habilidades de negociación, y lo más curioso es que el sistema logra disfrazar esta desigualdad bajo el concepto de mérito, haciendo creer que cualquiera puede llegar a la cima si se esfuerza lo suficiente, cuando en realidad, el punto de partida ya determina en gran medida la meta alcanzable. Y aquí entra en juego algo que pocas veces se dice: el mérito no existe en un vacío, siempre está condicionado por el contexto, por el capital social, cultural y económico, al que se tuvo acceso desde el inicio. Y cuando entiendes esto, comprendes que la frase, todos tenemos las mismas oportunidades, es una de las mentiras más efectivas para perpetuar la desigualdad, porque quien cree en esa ilusión, no cuestiona las reglas del juego, solo se culpa a sí mismo si fracasa, y mientras tanto, los ricos no solo protegen su posición, sino que la expanden, utilizando tácticas invisibles para la mayoría: control de la educación, influencia en los medios de comunicación, financiamiento de campañas políticas, y dominio de sectores estratégicos como energía, tecnología, farmacéuticas y alimentos. Y si miramos ejemplos concretos, veremos que esto no es casualidad. Basta observar cómo familias como los Rothschild o los Rockefeller no solo construyeron imperios económicos, sino que crearon fundaciones filantrópicas, que bajo el pretexto de ayudar, han influido en los planes de estudio de países enteros, asegurándose de que la educación mantenga a la población productiva, pero no disruptiva. Y en el mundo moderno, las corporaciones tecnológicas han aprendido la misma lección: controlar la información es controlar el pensamiento, y controlar el pensamiento es controlar el consumo y las decisiones políticas. Por eso las plataformas que usamos a diario no son neutrales. Sus algoritmos priorizan el contenido que mantiene a la gente distraída, dividida o consumiendo, porque una persona entretenida no es una persona que se rebela. Y si a esto le sumas un sistema financiero que premia al capital y castiga al trabajo, la ecuación es perfecta. El que ya tiene recursos obtiene intereses, dividendos y beneficios fiscales, mientras que el que vive de un salario paga impuestos más altos proporcionalmente, y ve cómo su dinero pierde valor con la inflación. Y todo esto es posible porque desde pequeños nos enseñaron a aceptar estas reglas como naturales, casi como leyes físicas inmutables, cuando en realidad son acuerdos humanos que podrían cambiar, pero que no cambian porque los beneficiados de este orden son precisamente los que tienen el poder para decidir. Y aquí es donde aparece la pregunta incómoda: si el sistema está hecho para que pocos ganen y muchos pierdan, ¿qué podemos hacer para cambiar nuestro destino individual? Y la respuesta, aunque no sea sencilla, comienza siempre por lo mismo: dejar de pensar como te enseñaron en la escuela, y empezar a pensar como piensan los que crean las reglas, entender cómo se mueve el dinero, cómo funcionan los impuestos, cómo invertir y cómo generar valor, de forma que no dependa solo de tu tiempo físico, porque mientras no des ese cambio mental, seguirás jugando en el tablero que otros diseñaron para ti, y seguirás jugando en el tablero que otros diseñaron para ti, porque la diferencia entre quienes rompen el ciclo y quienes no lo hacen casi nunca, es la suerte, sino el momento en el que deciden dejar de ser piezas y convertirse en jugadores. Y eso pasa cuando empiezan a ver el dinero no como un fin, sino como una herramienta, y cuando entienden que el tiempo, aunque parezca ilimitado cuando eres joven, es en realidad tu activo más valioso y frágil. Y por eso quienes logran salir de la carrera de la rata, lo hacen aprendiendo a multiplicar ese tiempo a través de activos que trabajan por ellos, negocios que funcionan sin su presencia constante, inversiones que generan intereses y rentas, o creaciones que producen regalías. Y esto no es teoría, está lleno de ejemplos reales, como el de un joven que creció en un barrio pobre, hijo de un conductor de bus y una empleada doméstica, que mientras todos sus amigos invertían en ropa, fiestas y cosas que se devaluaban, él invertía cada peso extra en comprar y revender celulares. Luego abrió un pequeño local de reparación, después compró equipos al por mayor, y con el tiempo comenzó a importar, hasta que su negocio creció lo suficiente para contratar a otros, y dejar de trabajar él mismo en la tienda. Y años más tarde, con el flujo de caja que había generado, compró un apartamento para alquilar, y luego otro, y así, poco a poco, construyó un portafolio que le daba ingresos sin depender de su fuerza física, y mientras tanto, sus amigos seguían atrapados en empleos de 10 horas diarias,
quejándose del sistema pero sin cambiar la forma en que jugaban el juego, porque la verdad incómoda es que el sistema no va a cambiar por ti, tú tienes que cambiar la forma en que participas en él, y esto implica cuestionar creencias profundamente arraigadas, que endeudarse siempre es malo, que el trabajo duro es lo único que importa, que hay que esperar la oportunidad perfecta para empezar, y los ricos entienden algo que la mayoría no, que la deuda, bien utilizada, puede ser un puente para multiplicar capital, que el trabajo inteligente supera al trabajo duro, y que las oportunidades raramente llegan, casi siempre se crean, y aquí es donde la educación financiera se vuelve una herramienta de liberación, porque una persona que entiende la diferencia entre activos y pasivos, que sabe cómo funciona la inflación, cómo aprovechar las deducciones fiscales, y cómo diversificar ingresos, es una persona mucho más difícil de controlar, y esto es algo que las élites saben, por eso en sus círculos esta información es común, y hasta aburrida, pero en las escuelas y universidades masivas, es invisible, y así el juego se mantiene, porque incluso cuando un pobre gana mucho dinero de repente, ya sea por herencia, lotería o un golpe de suerte, si no tiene la mentalidad y el conocimiento para gestionarlo, lo perderá rápidamente, como lo demuestran incontables historias de ganadores de lotería que terminan arruinados, mientras que un rico que pierde su fortuna suele recuperarla, porque conserva la red de contactos, la experiencia y la mentalidad que le permiten reconstruirla, y esto nos lleva a la reflexión más dura. El dinero no es el verdadero motor de la riqueza, el verdadero motor es la educación financiera y estratégica, y esa educación no depende del sistema, depende de tu decisión de buscarla y aplicarla, aunque el sistema no la apruebe, aunque tu entorno la critique. Porque salir de la programación que recibiste de niño requiere romper con muchas verdades que creías incuestionables, y eso duele, pero es el único camino hacia la libertad real, y ese es el único camino hacia la libertad real, aunque duela, porque el sistema sabe adaptarse mejor que cualquiera de nosotros. Y por eso incluso los movimientos que dicen luchar por los pobres terminan, muchas veces sin quererlo, fortaleciendo la posición de los ricos, porque la desigualdad no se mantiene igual durante siglos por inercia, se reinventa, se moderniza, cambia de rostro para seguir viva. Y si observamos la historia veremos que cada vez que surge una crisis que amenaza el orden establecido, las élites encuentran la forma de convertirla en una oportunidad para consolidar su poder, como ocurrió durante la Gran Depresión de 1929, donde, mientras millones de personas perdían sus casas, unos pocos compraban propiedades enteras a precios irrisorios, y aumentaban su control sobre la tierra, o como sucedió en la crisis hipotecaria de 2008, en la que grandes fondos de inversión aprovecharon el colapso para adquirir miles de viviendas, y luego alquilarlas a las mismas familias que habían sido desalojadas, y lo mismo pasa con ciertas políticas públicas que, bajo la bandera de ayudar a las masas, terminan canalizando más recursos hacia quienes ya tienen capital, como subsidios o exenciones que parecen universales, pero que solo los ricos saben cómo aprovechar al máximo porque tienen los asesores y la estructura para hacerlo, y esto es algo que no se enseña en las aulas, la diferencia entre cómo se aplican las leyes para quien conoce el sistema y para quien lo desconoce, y en el ámbito internacional pasa igual, porque mientras los discursos hablan de cooperación y desarrollo, los países ricos prestan dinero a países pobres con condiciones que garantizan su dependencia durante décadas, controlando sus recursos naturales y sus políticas internas, una versión moderna del colonialismo, pero disfrazada de ayuda, y este patrón se replica a nivel individual, créditos fáciles, ofertas de consumo, facilidades de pago que parecen oportunidades, pero que en realidad son cadenas, y mientras la gente común celebra poder comprar algo en cuotas, los que venden esos productos y servicios, celebran intereses compuestos que se multiplican a su favor, y aquí es donde se revela una de las verdades más incómodas, el sistema no necesita oprimirte por la fuerza, basta con hacer que te endeudes por voluntad propia, y para eso ha perfeccionado el arte de venderte sueños financiados, y lo hace desde todos los frentes, la publicidad, la cultura, la presión social, el deseo de estatus, y al final del día, cuando intentas salir de esa espiral, te das cuenta de que no solo tienes que luchar contra el sistema, sino contra las ideas que tú mismo adoptaste y defendiste durante años, porque romper con esa programación es como salir de una adicción, requiere desaprender, aislarte de ciertas influencias y reconstruir desde cero tu manera de ver el trabajo, el dinero y la vida, y por eso tan pocos lo logran, porque no es un cambio solo económico,
es un cambio psicológico profundo, y aquí radica el último truco de los ricos, hacer que el resto crea que la única diferencia es el dinero, cuando en realidad la verdadera barrera es mental, y esa mentalidad está moldeada, desde la infancia, por un sistema educativo, mediático y económico que trabaja al unísono para mantenerte en tu lugar, y ese lugar en el que el sistema quiere que te quedes, no es necesariamente físico, es mental, porque si logran que creas que no puedes cambiar tu destino, no importa cuántas oportunidades aparezcan, las dejarás pasar, y aquí está la clave final, no tienes que esperar a que cambie el sistema, porque el sistema no fue diseñado para cambiar por voluntad propia, tienes que cambiar tú, y eso empieza por educarte fuera de lo que te enseñaron en la escuela, por cuestionar cada regla que aprendiste, por identificar cuáles son tuyas y cuáles te impusieron. Empieza por entender cómo funciona el dinero en el mundo real, no en los libros de texto, cómo se crea, cómo se multiplica, cómo se protege. Empieza por dejar de pensar en términos de ganar dinero, y empezar a pensar en términos de construir activos, que lo generen sin tu presencia constante. Empieza por comprender que los impuestos no son solo un castigo, sino un terreno de juego, donde los que saben las reglas, pueden optimizar, y los que no las saben pagan más. Empieza por entender que tus decisiones de consumo, ahorro e inversión no son aisladas, son piezas de un rompecabezas, que si se arma bien te lleva a la libertad, y si se arma mal, te encierra más, y tal vez pienses que es tarde, pero no lo es, porque la diferencia entre seguir atrapado y liberarte no está en tu edad, ni en tu salario, está en el momento en que decides dejar de seguir un guión ajeno. Y si hay algo que la historia nos demuestra, es que las revoluciones más profundas empiezan con individuos que cambian su forma de pensar, y esa es la revolución que más teme el sistema. Personas que dejan de ser dependientes, que dejan de vender todo su tiempo, que entienden que su valor no está en el cargo que ocupan, sino en las habilidades, relaciones y activos que construyen. Personas que deciden invertir en sí mismas, antes que en cualquier otra cosa, porque lo único que no puede quitarte una crisis, un despido o un gobierno, es el conocimiento aplicado. Y si quieres una prueba de que es posible, no tienes que mirar a millonarios famosos, basta con ver a cualquier persona que sin recursos, decidió aprender a arriesgarse, equivocarse, y volver a intentarlo hasta crear algo que le diera independencia, porque eso no es cuestión de genética, es cuestión de mentalidad y de acción, y si estás viendo esto ahora mismo, significa que tienes acceso a la herramienta más poderosa que existe, información que antes estaba reservada para unos pocos. Y la pregunta que debes hacerte es si vas a consumirla como entretenimiento, o si vas a aplicarla para cambiar tu vida, porque la verdad incómoda es que el sistema necesita que la ignores, que digas mañana empiezo, que vuelvas a tu rutina, que sigas trabajando por lo justo, que sigas soñando con la lotería, que sigas creyendo que estudiar más títulos es la única salida, pero también es verdad que, si decides hoy mismo, dejar de jugar el juego como te dijeron, y empezar a jugarlo como lo juegan ellos, algo cambia para siempre, y no será fácil, pero cada paso te acercará a una vida donde tu tiempo y tus decisiones no estén en manos de otros, y tal vez nunca cambies el sistema entero, pero sí puedes cambiar el tuyo, y eso para ti y para los tuyos, lo cambia todo.